1. Conceptos básicos de lógica. 1.1. ¿Qué es la lógica? 1.2. Proposiciones. 1.3. Argumentos. 1.4. Argumentos deductivos e inductivos. 1.5. Validez y verdad. Empecemos con el 1.1 entonces. Lógica es el estudio de los principios y métodos utilizados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Cuando razonamos sobre cualquier asunto, elaboramos argumentos para apoyar nuestras conclusiones. En nuestros razonamientos exponemos las razones que creemos que justifican nuestras ideas. Sin embargo, las razones que ofrecemos no siempre son buenas. Con el razonamiento, elaboramos argumentos, algunos correctos y otros incorrectos, que podemos formular de manera escrita o hablada. Cada argumento que enfrentamos motiva la siguiente pregunta: ¿la conclusión a la que se llegó se sigue de las premisas que se usaron o se asumieron? Existen criterios objetivos, con los cuales puede darse la respuesta a la pregunta planteada. En el estudio de la lógica buscamos descubrir y aplicar esos criterios. En este libro examinaremos argumentos de muy diversa índole y en diversos contextos. Argumentos de ciencia, religión, ética, derecho, diplomacia, medicina, comercio y deporte, y argumentos que surgen en la vida cotidiana. Sin importar el tema o contenido de un argumento, el lógico se interesa en su forma y calidad. ¿El argumento cumple su objetivo? Si al confirmar que las premisas de un argumento son verdaderas, se garantiza la verdad de la conclusión, entonces el razonamiento es correcto. De otra manera, es incorrecto. Razonar es un arte y una ciencia. Es algo que hacemos tan bien como lo entendamos. Dar razones puede ser algo que surge de manera natural, pero nuestra habilidad en el arte de construir argumentos y probarlos puede fortalecerse con la práctica. Es más probable que razone correctamente alguien que ha desarrollado esta habilidad que alguien que nunca ha pensado sobre los principios que esto implica. Este libro ofrece numerosas oportunidades para practicar. El razonamiento no es la única forma en la que sustentamos las afirmaciones que hacemos o aceptamos. A menudo simplemente nos dejamos llevar por los hábitos, sin ninguna reflexión. En estas ocasiones, apelar a las emociones o a la autoridad resulta más persuasivo que apelar a los argumentos lógicos, y en algunos contextos, tales apelaciones pueden ser apropiadas. Pero, cuando tengamos que elaborar juicios en los que debemos confiar, el razonamiento correcto será su fundamento más sólido. Los métodos y técnicas de la lógica nos permiten discernir de manera confiable el razonamiento correcto del incorrecto. Estos métodos y técnicas son la materia de estudio de este libro. 1.2. Las proposiciones. Las proposiciones son el material de nuestro razonamiento. Una proposición afirma que algo es o no es el caso. Cualquier proposición puede ser afirmada o negada. Es posible que la verdad o falsedad de algunas proposiciones, por ejemplo, la proposición ¿existe vida en algún otro planeta de nuestra galaxia?, no se conozca nunca. Pero esa proposición, como cualquier otra, tiene que ser verdadera o falsa. Así, las proposiciones difieren de las preguntas, de las órdenes y de las exclamaciones. Ninguna de las anteriores se puede afirmar o negar. La verdad y la falsedad siempre se aplican a las proposiciones, pero no se aplican a las preguntas, ni a las órdenes, ni a las exclamaciones. También se tiene que distinguir a las proposiciones de las oraciones a través de lo que cada una asevera. Dos oraciones distintas constituidas por diferentes palabras arregladas de diferente manera pueden tener el mismo significado y utilizarse para aseverar la misma proposición. Por ejemplo, María ganó la elección y la elección fue ganada por María. Claramente son dos oraciones distintas que afirman lo mismo. Proposición es el término empleado para referirnos a aquello para lo que las oraciones declarativas se utilizan normalmente para aseverar. Las oraciones son partes de una lengua, pero las proposiciones no están atadas a ninguna lengua dada. Estas cuatro oraciones: It's raining, inglés; está lloviendo, español; Il pleut, francés; Es regnet, alemán, están escritas en diferente lengua, pero tienen un solo significado. Las cuatro oraciones, que utilizan palabras muy distintas, se pueden emplear para aseverar la misma proposición o el mismo enunciado. El término enunciado no es un sinónimo exacto de proposición, pero en lógica se utiliza en el mismo sentido. Algunos lógicos prefieren enunciado a proposición, aunque este último ha sido más común en la historia de la lógica. En este libro utilizaremos ambos términos. La misma oración puede emplearse para expresar diferentes enunciados si es que el contexto cambia. Por ejemplo, la siguiente oración: el estado más grande de Estados Unidos alguna vez fue una república independiente. Alguna vez fue un enunciado o proposición verdadero acerca de Texas, pero ahora es un enunciado falso sobre Alaska. Estas mismas palabras aseveran diferentes proposiciones en diferentes momentos. Las proposiciones que se han presentado aquí como ejemplo son simples, pero muchas proposiciones son compuestas, contienen otras proposiciones.
Considere el siguiente extracto de un relato de los últimos días del Tercer Reich de Hitler en 1945. Los estadounidenses y los rusos se dirigían rápidamente hacia una confluencia en el Elba. Los británicos se encontraban en las puertas de Hamburgo y Bremen y amenazaban con aislar a Alemania desde la Dinamarca ocupada. En Italia, la ciudad de Bolonia cayó y las fuerzas aliadas de Harold Alexander iniciaban la ofensiva en el valle de Po. Los rusos, que habían tomado Viena el 13 de abril, se dirigían al Danubio. Varias de las proposiciones contendidas en este párrafo son proposiciones compuestas. Los británicos se encontraban en las puertas de Hamburgo y Bremen, por ejemplo, es la conjunción de dos proposiciones. Los británicos se encontraban en la puerta de Hamburgo y los británicos se encontraban en la puerta de Bremen. Esta proposición conjuntiva es en sí un componente de una conjunción más amplia. Los británicos se encontraban en las puertas de Hamburgo y Bremen y los británicos amenazaban con aislar a Alemania desde la Dinamarca ocupada. En este pasaje, cada proposición es aseverada, esto es, se supone que cada una es verdadera. Aseverar una proposición conjuntiva es equivalente a aseverar cada uno de los componentes de la proposición por separado. Sin embargo, algunas proposiciones compuestas no aseveran la verdad de sus componentes. Por ejemplo, en las proposiciones disyuntivas o alternativas como la siguiente. Los tribunales de distrito son útiles o no son útiles. No se asevera ninguno de los componentes. Únicamente se asevera la disyunción compuesta, o una cosa o la otra. Si esta proposición disyuntiva es verdadera, cualquiera de sus componentes podría ser falsa. Algunas proposiciones compuestas son hipotéticas o condicionales, como el famoso comentario del librepensador del siglo XVIII, François Voltaire. Si Dios no existe, sería necesario inventarlo, en la cual, una vez más, no se asevera ninguno de sus componentes. Aquí no se asevera la proposición Dios no existe. Tampoco la proposición sería necesario inventarlo. El enunciado hipotético o condicional solo asevera la proposición sí, entonces, y este enunciado puede ser verdadero aun cuando ambos componentes sean falsos. En este libro se analizará la estructura interna de muchos tipos de proposiciones, tanto simples como compuestas. 1.3. Argumentos. Las proposiciones son los ladrillos con los que están hechos los argumentos. Cuando afirmamos o llegamos a una proposición basándonos en otras proposiciones, decimos que hemos hecho una inferencia. La inferencia es el proceso que puede ligar a un conjunto de proposiciones. Algunas inferencias son justificadas o correctas, otras no. Para determinar si una inferencia es correcta o no, el lógico examina las proposiciones con las que inicia y termina el proceso, y las relaciones entre estas proposiciones. Este conjunto de proposiciones constituye un argumento. Los argumentos son el principal objeto de estudio de la lógica. Tal como los lógicos utilizan la palabra, un argumento es un grupo de proposiciones de la cual se dice que una de ellas sigue de las otras, consideradas como base o fundamento para la verdad de éste. Evidentemente, la palabra argumento a menudo se utiliza con otros sentidos, pero en lógica se utiliza estrictamente con el sentido que se acaba de explicar. Para cada inferencia posible existe un argumento correspondiente. Está claro que un argumento no es meramente una colección de proposiciones. Un pasaje puede contener varias proposiciones relacionadas y aún así no contener ningún tipo de argumento. Para que pueda decirse que existe un argumento, tiene que haber alguna estructura en ese conjunto de proposiciones, una estructura que capture o muestre alguna inferencia. Esta estructura se describe utilizando los términos premisa y conclusión. La conclusión de un argumento es la proposición que se afirma con base en otras proposiciones del argumento. Estas otras proposiciones, las cuales se afirma o se asume que son parte de la conclusión, son las premisas del argumento. El argumento más simple consiste en una premisa y una conclusión, la cual se dice que se sigue de la primera. Cada una puede enunciarse en oraciones separadas, como el argumento que se lee en una etiqueta pegada en los libros del texto del estado de Alabama, Estados Unidos. Nadie estaba presente cuando surgió la vida por primera vez sobre la Tierra. Por lo tanto, cualquier enunciado acerca del origen de la vida tiene que ser considerado una teoría, no un hecho. O bien, tanto la premisa como la conclusión pueden enunciarse en la misma oración, como en el siguiente argumento. Puesto que se sabe que los seres humanos descienden de un pequeño número de ancestros africanos de nuestro pasado evolutivo reciente, creer en profundas diferencias raciales es tan ridículo como creer que la Tierra es plana. El enunciado de la conclusión del argumento puede preceder al enunciado anterior, es decir, a su única premisa. He aquí un ejemplo. La FDA debería suspender toda venta de cigarros inmediatamente. Después de todo, el tabaquismo es la principal causa de muerte prevenible. Aun cuando la premisa y la conclusión están unidas en una sola oración, la conclusión del argumento puede presentarse al inicio. Por ejemplo,
Toda ley es un mal, pues todas las leyes son un atentado contra la libertad. La mayoría de argumentos son más complicados que este. Algunos contienen proposiciones compuestas donde sus diversos componentes tienen una relación intrincada. Pero cada argumento, simple o complejo, consiste en un grupo de proposiciones, de las cuales una es la conclusión y las otras son las premisas ofrecidas como soporte. Puesto que un argumento está constituido por un grupo de proposiciones, ninguna proposición puede por sí misma ser un argumento. Pero, algunas proposiciones compuestas parecen argumentos. Considere la siguiente proposición hipotética. Si hubo vida en Marte durante un periodo temprano de su historia, cuando tenía atmósfera y clima similares a los de la Tierra, entonces es probable que haya vida en los innumerables planetas que los científicos creen que ahora existen en nuestra galaxia. Ni el primer componente de esta proposición, hubo vida en Marte durante un periodo temprano de su historia, cuando tenía atmósfera y clima similares a los de la Tierra, ni el segundo componente, es probable que haya vida en los innumerables planetas que los científicos creen ahora que existen en nuestra galaxia, se afirman. La proposición únicamente afirma que el primer componente implica al segundo, y ambos también podrían ser falsos. En este pasaje no se hace ninguna inferencia, no se declara ninguna conclusión como verdadera. Se trata de una proposición hipotética, no de un argumento. Ahora, considera un pasaje similar al anterior en algunos aspectos. Es probable que haya habido vida en los innumerables planetas que los científicos creen ahora que existen en nuestra galaxia, puesto que es muy probable que haya habido vida en Marte durante un periodo de tiempo temprano de su historia, cuando tenía atmósfera y clima similares a los de la Tierra. En este caso, sí tenemos un argumento. La proposición "es muy probable que haya habido vida en Marte durante un periodo temprano de su historia" se asevera como premisas, y la proposición "es probable que haya habido vida en los innumerables planetas" se afirma que se sigue de esta premisa y que es verdadera. Una proposición hipotética puede tener la apariencia de un argumento, pero nunca puede ser un argumento, y no se deben confundir. Aunque todo argumento es un conjunto estructurado de proposiciones, no todos los conjuntos estructurados de proposiciones son argumentos. Considere esta descripción reciente de la desigualdad mundial. En ese mismo mundo, donde viven ahora más de 1.000 millones de personas con un nivel de ingresos nunca antes conocido, hay otros casi 1.000 millones de personas que luchan por sobrevivir con el poder adquisitivo equivalente a $1 estadounidense al día. La mayoría de los pobres más pobres del mundo están mal alimentados, no tienen acceso al agua potable ni al de servicios sanitarios básicos, y no pueden enviar a sus hijos a la escuela. De acuerdo con la UNICEF, anualmente mueren más de 120 millones de niños, unos 30.000 al día, por causas prevenibles relacionadas con la pobreza. Este informe es sumamente inquietante, pero no contiene ningún argumento. Razonar es un arte, así como una ciencia. Es algo que hacemos, así como algo que entendemos. Exponer las razones por nuestras creencias es algo que sucede naturalmente, pero la habilidad en el arte de construir argumentos, así como probarlos, requiere práctica. Es más probable que pueda razonar correctamente con alguien que ha practicado y reforzado esta habilidad que alguien que nunca ha considerado los principios involucrados. Por ello, en este libro se ofrecen muchas oportunidades para practicar el análisis de argumentos. Ejercicios. Identifique las premisas y las conclusiones de los siguientes pasajes. Cada uno contiene solo un argumento. 1. Siendo una milicia bien preparada necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo de poseer y portar armas no debe ser vulnerado. Les voy a dar ahí como unos 10 segundos para que piensen, no sé, esto es un audiolibro, no sé ni cómo se hace esto acá. La premisa sería: una milicia bien preparada es necesaria para la seguridad de un Estado libre. La conclusión sería: el derecho del pueblo a poseer y portar armas no debe ser vulnerado. 2. Podemos evitar la mayoría de los cánceres mediante campañas preventivas, aun si nunca damos con las causas. Cada vez tiene más sentido realizar más investigación sobre la prevención y menos para encontrar la cura. A partir de acá el libro no da como las soluciones, entonces eso lo tienen que pensar ustedes. Hey, cuando toca, toca. 3. El buen juicio es, de entre todas las cosas del mundo, la distribuida de modo más equitativo, pues cualquiera piensa que lo que tiene en abundancia, y aun aquellos que son tan difíciles de complacer en todo lo demás, comúnmente no desean tener más de lo que ya poseen. Espero que eso no haya sonado muy raro, pero hey. Bueno. 4. De todas nuestras pasiones y apetitos, el amor al poder es el de la naturaleza más antisocial y arrogante, ya que el orgullo de un hombre exige la sumisión de la muchedumbre. Pensando, vea que, no sé, van en el bus y no tienen nada más que hacer, vayan pensando.
5. Guardaos de pensar, pues todos somos pecadores. 6. Durante la preparación del Censo Nacional de Estados Unidos para el año 2000, se desató una aclaradora discusión que giraba en torno a si la Constitución requiere un conteo físico de la población o si una sofisticada técnica de muestreo podría reemplazar razonablemente el conteo de la población. Una carta publicada en The New York Times el 6 de septiembre de 1998 contenía el siguiente argumento. Con el método de conteo de la población, la oficina del censo no puede contar exitosamente a todos los ciudadanos de Estados Unidos. Por lo tanto, el sistema de conteo es en sí mismo un método de muestreo en el que la muestra es la porción de la población que de hecho devuelve el cuestionario. ¡7! La clonación humana. Al igual que el aborto, los anticonceptivos, la pornografía, la fertilización in vitro y la eutanasia, es intrínsecamente perversa y por lo tanto nunca debe permitirse. Quiero hacer la aclaración mientras ustedes van pensando esto, que yo solo estoy citando al libro, ok, no se me devuelvan en esto. 8. Sir Edmund Hillary es un héroe, no por ser el primero en escalar el monte Everest, sino porque nunca olvidó a los Sherpas que le ayudaron a lograr esta hazaña imposible. Dedicó su vida a ayudar a construir escuelas y hospitales para ellos. 9. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Otra vez, yo no soy el que está diciendo esto, ¿verdad? Esto es el libro, por si acaso. 10. Puesto a que la luz se desplaza con una velocidad finita, observar objetos que están a millones de kilómetros de distancia es, de hecho, observar luz que fue emitida hace muchos años atrás. 11. Lo que detiene a mucha gente de fotocopiar un libro y dárselo a un amigo no es la integridad, sino la logística. Es más fácil y menos caro comprarle a tu amigo una edición rústica. 12. Hay quienes viven hasta 100 años sin haber contribuido nunca al mejoramiento del género humano. Hay quienes mueren jóvenes en alguna empresa que mejora el género humano. Luego, es absurdo concentrarse simplemente en algunos esfuerzos científicos para prolongar la longevidad. 13. La justificación teórica de nuestro argumento, que la legalización del aborto en los 70s redujo sustancialmente la delincuencia en los 90s, se apoya en dos supuestos simples. 1. El aborto legal conduce a que nazcan menos bebés no deseados y 2. Los bebés no deseados tienen más probabilidad de sufrir abuso y rechazo, por lo tanto, son más propensos a estar involucrados en actividades delictivas en etapas posteriores de la vida. ¡14! Hoy en día, los estudiantes de primer año de universidad han vivido experiencias de la vida adulta durante más tiempo que sus congéneres hace 50 años. Por lo tanto, lo que tradicionalmente hemos asociado con el despertar intelectual que tiene lugar durante los estudios universitarios, hoy debe de tener lugar en la secundaria. 15. La institución de educación pública medra con sus propias fallas. Entre peor se desempeñen sus alumnos, más dinero pide, y lo consigue, tanto al público como al gobierno. Entre más dinero consigue, más engorda. 16. La audiencia ideal para los magos está compuesta por matemáticos, filósofos y científicos, porque una mente lógica, receptiva a las conexiones entre las causas aparentes y sus efectos aparentes, es más propensa a sorprenderse cuando una ilusión alcanza su clímax ilógico. 18. Tomás de Aquino sostenía que la inteligencia humana es un regalo de Dios, y por lo tanto, aplicarla para entender el mundo no es ofender a Dios, sino complacerlo. 19. Las pruebas estandarizadas tienen un impacto racial y étnico desigual. Los puntajes de los estudiantes blancos y asiáticos son, en promedio, notablemente más elevados que los de sus compañeros negros e hispánicos.
Esto se aplica para las pruebas de cuarto grado, los exámenes de admisión a las universidades y otras evaluaciones en los libros de texto. Si una desventaja racial es evidencia de discriminación, entonces todas las pruebas discriminan. Y por último, la 20. Sin duda, hoy en día no existe meta más importante para la investigación médica que el desarrollo de una vacuna para el SIDA. El año pasado, 1998, el SIDA, causado por el VIH, fue la enfermedad infecciosa que más personas mató en todo el mundo, y la epidemia no cede. Ya saliendo de la práctica, 1.4. Argumentos deductivos e inductivos. Todo argumento afirma que sus premisas ofrecen fundamentos para la verdad de su conclusión. Tal afirmación es la característica principal de un argumento. Pero hay dos maneras muy distintas en las que una conclusión se sustenta en sus premisas y, por lo tanto, hay dos grandes clases de argumentos: argumentos deductivos y argumentos inductivos. Entender esta distinción es esencial para el estudio de la lógica. Un argumento deductivo afirma que su conclusión es apoyada por sus premisas de una manera concluyente. Un argumento inductivo, en contraste, no afirma tal cosa. Por lo tanto, si juzgamos que en algún pasaje se afirma que un argumento es concluyente, debemos tratar tal argumento como deductivo. Si juzgamos que no está afirmando tal cosa, lo trataremos como inductivo. Puesto que todo argumento es concluyente o no lo es, todo argumento es deductivo o inductivo. Cuando se sostiene que las premisas de un argumento, si son verdaderas, ofrecen fundamentos incontrovertibles para la verdad de su conclusión, tal afirmación solo puede ser correcta o incorrecta. Si es correcta, ese argumento es válido. Si es incorrecta, esto es, si las premisas siendo verdaderas no establecen la conclusión irrefutablemente a pesar de que sostengan que lo hacen, el argumento es inválido. Para los lógicos, el término validez se aplica únicamente a argumentos deductivos. Decir que un argumento deductivo es válido es decir que no es posible que su conclusión sea falsa si las premisas son verdaderas. Así pues, definimos validez de la siguiente manera. Un argumento deductivo es válido cuando, siendo sus premisas verdaderas, su conclusión debe ser verdadera. En el lenguaje cotidiano, desde luego, el término válido se utiliza con menos rigor. Aunque todos los argumentos deductivos afirman que sus premisas garantizan la verdad de su conclusión, por supuesto no todos los argumentos deductivos cumplen tal afirmación. Los argumentos deductivos cuyas premisas no garantizan la verdad de su conclusión son inválidos. Puesto que todo argumento deductivo o bien logra su objetivo exitosamente o no lo logra, todo argumento deductivo es válido o inválido. Este punto es importante. Si un argumento deductivo no es válido, tiene que ser inválido. Si no es inválido, tiene que ser válido. La principal tarea de la lógica deductiva, tratada a detalle en la parte 2 de este libro, es discernir los argumentos válidos de los inválidos. A lo largo de los siglos, los lógicos han desarrollado técnicas poderosas para hacerlo, pero las técnicas tradicionales para determinar la validez difieren de las empleadas por la mayoría de los lógicos modernos. La primera técnica es la llamada lógica clásica, y tiene su origen en la obra analítica de Aristóteles, la cual se explica en los capítulos 7, 8 y 9 de este libro. Las técnicas de la lógica simbólica moderna se presentan con detalle en los capítulos 10, 11 y 12. Los lógicos de las dos escuelas difieren en sus métodos y en sus interpretaciones de algunos argumentos. Pero los antiguos y los modernos concuerdan que la tarea fundamental de la lógica deductiva es desarrollar las herramientas que nos permitan distinguir los argumentos válidos de los que no lo son. Un argumento inductivo no es concluyente. Aun si las premisas de un argumento inductivo son verdaderas, éstas no soportan la conclusión con certeza. Los argumentos inductivos, por lo tanto, afirman algo más débil, pero no menos importante, que sus premisas dan soporte a su conclusión con cierta probabilidad, que siempre está cerca de la certeza. Los términos validez e invalidez, por lo tanto, no se aplican a los argumentos inductivos. Por supuesto, podemos evaluar tales argumentos y su evaluación es una tarea primordial de los científicos de cualquier ámbito. Entre mayor sea el nivel de probabilidad conferido por las premisas de un argumento inductivo a su conclusión, mayor es el mérito del argumento. Decimos que los argumentos inductivos pueden ser mejores o peores, débiles o fuertes, etc. Pero, aun cuando las premisas son verdaderas y proveen un soporte fuerte para la conclusión, tal conclusión no está establecida con certeza. La teoría de la inducción, las técnicas de razonamiento inductivo, los métodos para evaluar argumentos inductivos y los métodos para cuantificar y calcular probabilidades se presentan a detalle en la parte 3 de este libro.
La profunda diferencia entre los argumentos inductivos y los deductivos tiene muchas ramificaciones. Debido a que un argumento inductivo no puede aportar más que cierto grado de probabilidad para su conclusión, siempre es posible que información adicional lo fortalezca o lo debilite. Descubrimientos recientes pueden hacer que cambiemos nuestra estimación de probabilidades, y por lo tanto puede llevarnos a juzgar el argumento como mejor o peor de lo que lo habíamos pensado. En el universo del argumento inductivo nunca se dispone de toda la evidencia, aun cuando la conclusión se juzgue como altamente probable. Los nuevos descubrimientos pueden a final de cuentas refutar lo que antes se creía, y por lo tanto nunca aseveraremos que una conclusión inductiva es absolutamente certera. Los argumentos deductivos, por el otro lado, no pueden mejorar o empeorar. O bien muestran exitosamente una relación convincente entre las premisas y la conclusión, o bien fracasan. Si un argumento deductivo es válido, no es posible añadir premisas para fortalecerlo. Por ejemplo, si todos los humanos son mortales y Sócrates es humano, podemos concluir sin reservas que Sócrates es mortal. Y esta conclusión se seguirá de las premisas sin importar qué otra cosa pueda ser verdadera en el mundo, y sin importar qué otra información se descubra o se agregue. Si de pronto aprendemos que Sócrates es feo, o que la inmortalidad es una carga, o que las vacas dan leche, ningún hallazgo de estos, ni de ningún otro tipo, puede tener un impacto en la validez del argumento original. Las conclusiones que se siguen con certeza de las premisas de un argumento deductivo se siguen con la misma certeza a pesar de que se le añadan más premisas e independientemente de la naturaleza de esas premisas. Si un argumento es válido, nada en el mundo puede hacerlo más válido. Si una conclusión se infiere válidamente a partir de un conjunto de premisas, nada puede agregarse a ese conjunto que haga que la conclusión se siga de una manera más estricta o más válida. Pero esto no sucede con los argumentos inductivos. En estos, la relación que se afirma entre las premisas y la conclusión es mucho menos estricta y es de un tipo muy diferente. Considera el siguiente argumento inductivo. La mayoría de los abogados corporativos son conservadores. Miriam Graf es una abogada corporativa. Por lo tanto, Miriam Graf probablemente es conservadora. Este es un buen argumento inductivo. Su primera premisa es verdadera, y si su segunda premisa también lo es más probable que su conclusión sea verdadera que falsa. Pero en este caso, en contraste con el argumento sobre la mortalidad de Sócrates, es posible que si se anexan nuevas premisas a las dos originales, se debilite o se fortalezca, dependiendo del contenido de las nuevas premisas, el argumento original. Supongamos que también aprendemos que Miriam Graf es funcionaria de la ACLU. También supongamos que agregamos a la premisa verdadera de que la mayoría de los funcionarios de la ACLU no son conservadores. Ahora, la conclusión Miriam Graf es conservadora ya no parece muy probable. El argumento inductivo original se ha debilitado mucho por la presencia de información adicional sobre Miriam Graf. De hecho, si la premisa final se transformara en la proposición universal, los funcionarios de la ACLU no son conservadores, lo opuesto a la conclusión original se seguiría deductivamente, esto sí, válidamente, del conjunto complejo de las premisas afirmadas. Por el otro lado, suponiendo que anexamos al conjunto original de premisas la siguiente premisa adicional, Miriam Graf ha sido por mucho tiempo funcionaria de la NRA. La NRA es la Asociación Nacional de Rifles. La conclusión original, que es conservadora, tendría soporte con este conjunto aumentado de premisas con una probabilidad mayor que la asignada por las premisas originales. Los argumentos inductivos no siempre reconocen explícitamente que sus conclusiones son apoyadas solo con cierto grado de probabilidad. Por otro lado, la mera presencia de la palabra probabilidad en un argumento no asegura que éste sea inductivo. Existen algunos argumentos estrictamente deductivos acerca de la probabilidad, en los que la probabilidad de cierta combinación de sucesos se deduce de las probabilidades de otros sucesos. En resumen, la diferencia entre inducción y deducción radica en la naturaleza de lo que establecen los distintos tipos de argumentos sobre las relaciones entre sus premisas y sus conclusiones. Así, caractericemos los dos tipos de argumento como sigue. Un argumento deductivo es aquel que establece que su conclusión se sigue de sus premisas con absoluta necesidad. Esta necesidad no es cuestión de grado y no depende de ninguna manera de cualquier otra que sea el caso. En agudo contraste, un argumento inductivo es aquel que establece que su conclusión se sigue de las premisas solo con cierta probabilidad. Esta probabilidad es cuestión de grado y depende de cualquier otra cosa que sea el caso. 1.5. Validez y verdad. Un argumento deductivo es válido cuando es exitoso. Su validez consiste en la relación entre sus proposiciones, entre el conjunto de proposiciones que sirven como premisas y la proposición que sirve como conclusión del argumento en cuestión.
Si la conclusión se sigue de las premisas con necesidad lógica, decimos que el argumento es válido. Por lo tanto, la validez nunca puede aplicarse para una sola proposición por sí misma, puesto que la relación necesaria no puede encontrarse en ninguna proposición única por separado. La verdad y la falsedad, por otro lado, son atributos de las proposiciones individuales. Un enunciado que sirve como premisa en un argumento puede ser verdadero, mientras que el enunciado que funge como conclusión puede ser falso. Esta conclusión puede ser inferida válidamente, pero no tiene sentido decir que una conclusión o cualquier premisa por separado es en sí misma válida o inválida. La verdad es el atributo de una proposición que afirma lo que realmente es el caso. Cuando afirmo que el lago superior es el más grande de los 5 grandes lagos, afirmo que realmente es el caso, que es verdad. Si hubiera afirmado que el lago Michigan es el más grande de los grandes lagos, mi aseveración no concordaría con el mundo real. Por lo tanto, sería falsa. Este contraste entre validez y verdad es importante. La verdad y la falsedad son atributos de las proposiciones o los enunciados. La validez e invalidez son atributos de los argumentos. Así como el concepto de validez no puede aplicarse a las proposiciones por separado, el concepto de verdad no se aplica a los argumentos. De las varias proposiciones de un argumento, algunas o todas pueden ser verdaderas y algunas o todas pueden ser falsas. Pero el argumento en su totalidad no es ni verdadero ni falso. Las proposiciones, que son enunciados acerca del mundo, pueden ser verdaderas o falsas. Los argumentos deductivos, que consisten en inferencias hechas a partir de un conjunto de proposiciones acerca de otras proposiciones, pueden ser válidos o inválidos. Las relaciones entre proposiciones verdaderas o falsas y argumentos válidos o inválidos son de naturaleza crítica y complicada. Estas relaciones se ubican en el corazón de la lógica deductiva. La parte 2 de este libro se dedica ampliamente al examen de estas relaciones complejas, aunque aquí se presenta una discusión preliminar de la relación entre validez y verdad. Iniciamos enfatizando que un argumento puede ser válido aun cuando una o más de sus premisas sean falsas. Todo argumento sostiene la relación entre sus premisas y la conclusión derivada de estas. Tal relación puede sostenerse aun cuando las premisas resulten falsas o la verdad de las premisas sea controversial. Este punto fue ilustrado en forma dramática por Abraham Lincoln en 1858 durante uno de sus debates con Stephen Douglas. Lincoln atacaba el fallo de Dred Scott de la Suprema Corte, el cual sostenía que los esclavos que habían escapado de los estados del norte de Estados Unidos deberían ser regresados a sus dueños del sur. Lincoln dijo: "Creo que se sigue del fallo de Dred Scott y dejo a consideración de los hombres capaces de argumentar. Si tal como lo expongo en forma silogística el argumento tiene alguna falla. Nada en la Constitución o en las leyes de ningún estado puede destruir un derecho clara y expresamente establecido en la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la propiedad de esclavos está clara y expresamente establecido en la Constitución de los Estados Unidos. Por lo tanto, nada en la Constitución o en las leyes de ningún estado puede destruir el derecho a la propiedad de esclavos. Creo que no se puede señalar ninguna falla en el argumento. Asumiendo la verdad de las premisas, la conclusión, hasta donde soy capaz de entender, se sigue inevitablemente. Hay una falla en él, según lo veo, pero la falla no está en el razonamiento. La falsedad es, de hecho, una falla de las premisas. Creo que el derecho a la propiedad de esclavos no está clara y expresamente establecido en la Constitución, y el juez Douglas piensa que lo está. Creo que la Suprema Corte y los responsables de esta decisión, el fallo Dred Scott, pueden buscar en vano el lugar en la Constitución donde se establece clara y expresamente el derecho a la propiedad de esclavos. Pienso, por lo tanto, que una de las premisas, de hecho, no es verdadera. El razonamiento del argumento que Lincoln recapitula y ataca no es defectuoso, pero su segunda premisa, que el derecho a la propiedad de esclavos no se establece en la Constitución, es claramente falsa. Por lo tanto, no puede establecerse la conclusión. El señalamiento lógico de Lincoln es correcto e importante. Un argumento puede ser válido aun cuando su conclusión y una o más de sus premisas sean falsas. La validez de un argumento, lo subrayamos una vez más, depende únicamente de la relación entre las premisas y la conclusión. Existen muchas combinaciones posibles de premisas y conclusiones verdaderas y falsas, tanto en argumentos válidos como inválidos. A continuación, se presentan 7 argumentos como ejemplo, cada uno precedido por el enunciado de la combinación de validez y verdad que representan. Luego de considerar estos ejemplos, cuyo contenido es deliberadamente trivial, estaremos preparados para formular algunos principios importantes acerca de las relaciones entre verdad y validez. 1.
Algunos argumentos válidos contienen únicamente proposiciones verdaderas, es decir, premisas verdaderas y conclusión verdadera. Todos los mamíferos tienen pulmones. Todas las ballenas son mamíferos. Por lo tanto, todas las ballenas tienen pulmones. 2. Algunos argumentos válidos contienen únicamente proposiciones falsas, es decir, premisas falsas y una conclusión falsa. Todas las criaturas de 4 patas tienen alas. Todas las arañas tienen 4 patas. Por lo tanto, todas las arañas tienen alas. Este argumento es válido porque, si sus premisas fueran verdaderas, su conclusión también tendría que ser verdadera, aun cuando sabemos que de hecho, las premisas y las conclusiones de este argumento son falsas. 3. Algunos argumentos inválidos contienen únicamente proposiciones verdaderas, es decir, todas sus premisas son verdaderas, al igual que su conclusión. Si fuera dueño de todo el oro que hay en Fort Knox, entonces sería rico. No soy dueño de todo el oro que hay en Fort Knox. Por lo tanto, no soy rico. La conclusión verdadera de este argumento no se sigue de sus premisas verdaderas. Esto se verá con más claridad cuando se considere el siguiente ejemplo. 4. Algunos argumentos inválidos contienen solo premisas verdaderas y su conclusión es falsa. Esto se ilustra con un argumento exactamente igual al anterior, 3, con los cambios suficientes para tener una conclusión falsa. Si Bill Gates fuera dueño de todo el oro que hay en Fort Knox, entonces Bill Gates sería rico. Bill Gates no es dueño de todo el oro que hay en Fort Knox. Por lo tanto, Bill Gates no es rico. Las premisas de este argumento son verdaderas, pero su conclusión es falsa. Tal argumento no puede ser válido porque es imposible que las premisas de un argumento válido sean verdaderas y su conclusión falsa. 5. Algunos argumentos válidos tienen premisas falsas y una conclusión verdadera. Todos los peces son mamíferos. Todas las ballenas son peces. Por lo tanto, todas las ballenas son mamíferos. La conclusión de este argumento es verdadera, tal como sabemos. Además, puede ser inferida válidamente a partir de las dos premisas, que son absolutamente falsas. 6. Algunos argumentos inválidos también tienen premisas falsas y conclusión verdadera. Todos los mamíferos tienen alas. Todas las ballenas tienen alas. Por lo tanto, todas las ballenas son mamíferos. De los ejemplos 5 y 6 tomados en conjunto, es claro que no podemos decir, partiendo de la verdad o falsedad de las premisas y conclusiones, si el argumento es válido o inválido. 7. Algunos argumentos inválidos, por supuesto, contienen solo proposiciones falsas, es decir, premisas falsas y conclusión falsa. Todos los mamíferos tienen alas. Todas las ballenas tienen alas. Por lo tanto, todos los mamíferos son ballenas. Estos 7 ejemplos dejan en claro que existen argumentos válidos con conclusiones falsas. Ejemplo 2. Al igual que argumentos inválidos con conclusiones verdaderas. Ejemplos 3 y 6. Por consiguiente, es claro que la verdad o falsedad de la conclusión de un argumento no determina por sí misma la validez o invalidez del argumento. Más aún, el hecho de que un argumento sea válido no garantiza la verdad de su conclusión. Ejemplo 2. Las siguientes tablas, referentes a los 7 ejemplos de las páginas anteriores, ayudan a aclarar la variedad de combinaciones posibles. La primera tabla muestra que los argumentos inválidos pueden tener cualquier combinación posible de premisas y conclusiones verdaderas y falsas. Bueno, abriendo el PDF porque una tabla no les voy a describir. La segunda tabla muestra que los argumentos válidos pueden tener únicamente 3 de estas combinaciones de premisas y conclusiones verdaderas y falsas. La posición en blanco en la segunda tabla muestra un punto fundamental. Si un argumento es válido y sus premisas son verdaderas, podemos tener la certeza de que su conclusión también lo es. Dicho de otro modo, si un argumento es válido y su conclusión es falsa, no todas sus premisas pueden ser verdaderas. Algunos argumentos perfectamente válidos tienen conclusiones falsas, pero este tipo de argumentos tienen que tener al menos una premisa falsa. Cuando un argumento es válido y todas sus premisas son verdaderas, decimos que es contundente. La conclusión de un argumento contundente obviamente tiene que ser verdadera, y solo un argumento contundente puede establecer la verdad de su conclusión. Si un argumento deductivo no es contundente, esto es, si el argumento no es válido o bien si no todas sus premisas son verdaderas, no puede establecer la verdad de su conclusión aun cuando de hecho la conclusión sea verdadera. Probar la verdad o falsedad de las premisas es tarea de la ciencia en general, puesto que las premisas pueden lidiar con cualquier tema. El lógico no está tan interesado profesionalmente en la verdad o falsedad de las proposiciones como en la relación que mantienen entre sí. Por relaciones lógicas entre las proposiciones, queremos decir aquellas relaciones que determinan la corrección o incorrección de los argumentos en que se encuentran.
La tarea de determinar la corrección o incorrección de los argumentos recae por completo en el campo de la lógica. Al lógico le interesa la corrección incluso de aquellos argumentos cuyas premisas puedan ser falsas. ¿Por qué no nos concentramos en los argumentos con premisas verdaderas e ignoramos todos los demás? Porque la corrección de los argumentos cuyas premisas se desconoce si son o no verdaderas puede ser de gran importancia. Por ejemplo, en la ciencia verificamos teorías deduciendo consecuencias comprobables a partir de premisas teóricas inciertas, pero no podemos saber de antemano qué teorías son verdaderas. En la vida diaria, a menudo tenemos que elegir entre diferentes cursos de acción, no sin antes intentar deducir las consecuencias de cada uno de ellos. Para no engañarnos a nosotros mismos, debemos razonar correctamente acerca de las consecuencias de las diferentes alternativas, tomando cada una como una premisa. Si estuviéramos interesados solo en argumentos con premisas verdaderas, no podríamos saber qué conjunto de consecuencias perseguir hasta que supiéramos cuál de las premisas alternativas era verdadera. Pero si supiéramos qué premisa de las alternativas es verdadera, no necesitaríamos razonar sobre ello para nada, puesto que el propósito de nuestro razonamiento es ayudarnos a decidir cuál de las premisas hacemos verdadera. Limitar nuestra atención solo a los argumentos con premisas que sabemos que son verdaderos sería, por lo tanto, contraproducente. En la parte 2 del libro se exponen a detalle los métodos efectivos para establecer la validez o invalidez de los argumentos deductivos. Ejercicios. Construya una serie de argumentos deductivos del tema de su elección, cada uno con solo dos premisas que tengan las siguientes características. 1. Un argumento válido con una premisa verdadera, una premisa falsa y una conclusión falsa. 2. Un argumento válido con una premisa verdadera, una premisa falsa y una conclusión verdadera. 3. Un argumento inválido con dos premisas verdaderas y una conclusión falsa. 4. Un argumento inválido con dos premisas verdaderas y conclusión verdadera. 5. Un argumento válido con dos premisas falsas y conclusión verdadera. 6. Un argumento inválido con dos premisas falsas y conclusión verdadera. 7. Un argumento inválido con una premisa verdadera, premisa falsa y una conclusión verdadera. 8. Un argumento válido con dos premisas verdaderas y conclusión verdadera. Resumen. En este capítulo se hace una introducción a los conceptos fundamentales de la lógica. En la sección 1.1 explicamos por qué la lógica se define como el estudio de los métodos y principios utilizados para discernir el razonamiento correcto del incorrecto. En la sección 1.2 explicamos las proposiciones, que pueden ser afirmadas o negadas y que son verdaderas o falsas, y las distinguimos de las oraciones en las que pueden ser expresadas. En la sección 1.3 explicamos el concepto de argumento, un conjunto de proposiciones de las cuales una es la conclusión y las otras las premisas, que se ofrecen como soporte. En la sección 1.4 explicamos e ilustramos la diferencia entre argumentos deductivos e inductivos. Definimos un argumento deductivo como aquel que sostiene que su conclusión se sigue necesariamente de sus premisas, y un argumento deductivo válido como aquel en el que la conclusión es necesariamente verdadera si las premisas son verdaderas. Definimos un argumento inductivo como aquel cuya conclusión tiene algún grado de probabilidad de ser verdadera, pero que no es necesariamente verdadera. Como explicamos, un argumento inductivo puede juzgarse como mejor o peor, pero no puede caracterizarse como válido o inválido. En la sección 1.5 explicamos e ilustramos en parte las relaciones complicadas entre la validez o invalidez de los argumentos deductivos y la verdad o falsedad de las proposiciones. Y bueno, aquí termina ya páginas de la 4 a la 23 era. Y sí, muchas gracias por escuchar.